lo más importante. Momento de escuchar a nuestra querida Carmen Luz Morales Lula. Ella viene a presentarnos, bueno, su libro, por supuesto, pero les quiero contar un poco de ella. Directora ejecutiva de WayUp, autora de Código Abierto, speaker internacional, HR Influencer Chile, experta en desarrollo de talento, innovación, futuro del trabajo, gig economy, liderazgo sostenible y neurocoaching. Ella nos va a presentar su charla Mindset en Código Abierto para el futuro. Lula, querida, muy bienvenida. Qué emocionante compartir este minuto con ustedes. Y muchos se podrían preguntar por qué elegí este escenario. ¿Por qué hoy? Porque sin duda hoy es un momento de celebración. No solamente para ustedes, para sus equipos que han aprendido a trabajar en conjunto, que tienen que apretar miles de botones al mismo tiempo para poder gestionar esos recursos que muchas veces no tenemos. Es un día de celebración porque de verdad se reconoce lo que fuimos capaces de hacer en pandemia. ¿Y por qué en este escenario? Porque esta es la red que a mi juicio es la más grande del país y también podría decir de Latinoamérica. No me equivoco cuando digo que lo que se vive aquí no se vive en otros lugares. El nivel de colaboración que aquí existe, la forma de entregarnos, nos ha hecho crecer juntos. Me vieron crecer a mí y yo los he visto también crecer a ustedes. Y eso lo hemos construido. Código Abierto es mi libro y se los quiero presentar. Principalmente es un espacio donde podemos usar como metáfora esto que significa trabajar en una modalidad open source. Para aquellos los que no saben, en un lenguaje de programación, cuando se desarrolla una aplicación en open source, ese código queda vivo y abierto para que cualquiera pueda reescribir, para que cualquiera pueda colaborar, para que se pueda mejorar y optimizar constantemente. Es exactamente el concepto que entiendo cómo debiésemos vivir nuestro cerebro y cómo pudiésemos gestionar nuestra mente. Con un código abierto permitimos que otros también escriban en nosotros mismos. Nos dejamos influenciar. Ustedes han inscrito en mí. Y eso es parte de lo que me interesa, que ustedes también puedan compartirle al otro lo que ustedes son. Porque están acá y eligieron esta tarea por algo. Por ahí, por el 2015, Zygmunt Bauman, que es un sociólogo específicamente que declara que la modernidad líquida era en sí la forma de poder adoptar ese futuro. La modernidad líquida habla principalmente de que como un recipiente nos tenemos que adaptar para lo que existe. Pues bien, hoy día podemos decir que existen muchos cambios que están ocurriendo y que existen cambios que avanzan a una velocidad muchísimo más rápido de lo que podemos ver. Y creo entonces que estamos hablando de una modernidad gaseosa, donde todo lo que ocurre, la cuarta, la quinta revolución industrial que ya está llegando, experiencias personalizadas y clientes mucho más exigentes, fricción cero es lo que se nos exige a nosotros hoy día, empresas vivas que tienen que trabajar constantemente para ir construyendo esta deslimitación que existe, donde los colaboradores, los proveedores y todos son parte de la misma organización que ya no tiene límites, porque hoy día el trabajo ya no es una empresa donde vas, sino más bien una actividad que realizas. La gig economy, que nos dice, debo buscar un trabajo o múltiples fuentes de ingresos. Nos debemos preparar para eso. La diversidad, el impacto medioambiental, la salud mental que hoy día está abordando y desbordando a las mismas organizaciones, porque el nivel de velocidad sin duda está creciendo cada vez más y es alarmante. La economía plateada, que sin duda genera muchas oportunidades, pero también tiene tremendos desafíos y nuevamente les pido, como ya lo he hecho en este escenario otras veces, no pongan filtros de edad para las búsquedas laborales. Y sin duda para mí el humanismo y el transhumanismo creo que va a ser la nueva división social, más que izquierda o derecha, pensamiento social y económico. Creo que van a empezar los conflictos éticos donde vamos a tener que definir una postura, porque la velocidad de legislación que existe hoy día es mucho menor que la velocidad que tienen los avances tecnológicos. Ya existen chips en Neuralink en la mente de las personas y efectivamente podríamos hacer una curaduría de memoria
¿Sería legítimo borrar memorias, borrar traumas? ¿Sí o no? ¿Y qué es lo que pienso? Y si fuera legítimo, ¿estaría al alcance de todos esa misma tecnología? ¿Estaríamos hablando de una equidad? Esos son los tipos de debates que nos tenemos que ir haciendo. Y las fuerzas que están reconfigurando el futuro del trabajo, sin duda, lo queramos o no, nos van a impactar. Y en esta modernidad gaseosa no existe en sí la claridad de lo que se viene. Pero sí sabemos que efectivamente tenemos que empezar a prepararnos. Y desde acá tenemos un software y un hardware, y la oportunidad única de entender que si nuestra mente en sí la podemos reprogramar y nuestro cerebro acompaña porque tiene todas las capacidades, entonces tenemos una capacidad instalada que puede aumentarse y amplificarse siempre y cuando tengamos esa predisposición y el compromiso de estar en beta. Igual que un producto mínimo viable, cuando desarrollamos una aplicación, de la misma manera, nosotros tenemos hoy la capacidad de declararnos, no estamos terminados, aún nos falta, todavía podemos ir desarrollándonos más. Y tenemos que invertir en nosotros tiempo. Les voy a contar una historia. Ella es Marcela. Marcela en sí era una gerente comercial. Tenía tremendos antecedentes, logros dentro de la organización. Más de 200% había crecido sus líneas de negocio. Una habilidad de negociación única. Sus clientes la querían. Sin embargo, a pesar de todo eso, fue desvinculada. Es inevitable, la reestructuración existe y muchas veces no queremos hacerlo, pero existe. Recuerdo que empezamos a trabajar con Marcela y existían nuevos requisitos del cargo para el área comercial. Existían los requisitos, por ejemplo, que tuviera Power BI, que por supuesto supiera manejar la comercialización y que por supuesto también pudiese trabajar herramientas como Tableau para poder establecer bases y manejos para clientes. Pero también habían ciertos requisitos que eran deseables, como Google Ads, Facebook Ads, entre otros. Cuando empezamos a trabajar y ver esto sobre las postulaciones, por supuesto no la llamaban mucho y le pregunté qué pensaba que pasaba. Me dice, piden requisitos que yo no tengo. Bueno, y desarrollémoslo. Yo no quiero estudiar. No, estudiar para mí, no, yo no quiero estudiar, no quiero volver a estudiar, no quiero ver un cuaderno nunca más en mi vida. Ok, con esa creencia autolimitante era muy difícil poder trabajar. Y al empezar a revisar cuál era su modelo de pensamiento y desde dónde pensó que estudiar no era para ella, simplemente venía desde una creencia adquirida a una temprana edad en el colegio porque el sistema de aprendizaje educacional no era el que ella necesitaba. Al conversar un poco más, me sentí muy identificada, tenía un trastorno de déficit atencional con hiperactividad. Su atención duraba muy poco, pero eso no significaba que no fuera muy buena, porque era un as para aprovechar oportunidades. Cuando ella entendió cómo funcionaba, que efectivamente las oficinas de planta abierta no eran necesariamente el mejor lugar para que ella se pudiera concentrar, pero que sí, específicamente ella entendía cuál era su enfoque, inevitablemente se pudo enfocar a aprender las herramientas. Desarrolló nuevas habilidades, cumplió con la metodología de outplacement y, por supuesto, empezó a desarrollar una nueva versión de sí misma. Recibió el llamado, la llamaron y efectivamente no para un trabajo similar al que tenía, sino Marcela hoy día, además es consultora, además sí tiene un trabajo, pero lo tiene fraccionado. Marcela hoy es parte de la gig economy, parte de lo que es lo más probable, el 70% de ustedes van a tener también. Y en ese llamado, lo más relevante es que ella pudo reinventarse y encontrar una nueva versión de sí misma. Y ese espacio se trabaja. Aprender a trabajar sobre nosotros mismos. A veces nos quedamos en un directorio y preparándolo hasta las 2 de la mañana. Pero cuando se trata de trabajar sobre usted y su plan de carrera, su plan de marca personal, muchas veces lo posponemos. Sí, pero no lo voy a hacer ahora. Hoy es que me da cosa, me da pudor. Pasa. Y nos dejamos en segundo plano, pero la vida es una. No podemos ir al supermercado a comprar vida. Marcela se reubicó. Y en ese espacio, ahora les quiero contar una segunda historia que tiene que ver con las organizaciones. Específicamente, en uno de los acompañamientos directivos que hemos realizado, nos damos cuenta que las organizaciones en sí, muchas veces, por muy declarada que tenga su estrategia, no hace sentido, no hace que las personas se movilicen, no se toman las decisiones. En ocasiones puedes ver un pilar que dice poner al cliente al centro, pero para el señor de finanzas, poner al cliente al centro es cobremos más caro, pero con experiencias diferenciadoras. Y para el comercial, no, bajemos los precios para evitar las barreras de compra, ¿cierto? ¿Les parece conocido, no? Esa desintonización ocurre, y hablo de esa desintonización con esta radio chicharreante porque como que
nosotros desde nuestra área esperamos que todos estén aplaudiendo la misma canción, sin embargo, inevitablemente eso no ocurre porque en este ruido es como si estuvieran pasados en un dial. Y me gusta usar este ejemplo principalmente porque unos dicen, sí, déjala igual, la voy a escuchar mientras estoy en el auto, pero aunque suene más o menos igual la dejo. Y hay otros que dicen, no, sácala rápidamente porque necesitamos avanzar. Esa desintonización existe y trabajar y sociabilizar la estrategia es posible. Pero les voy a contar cómo. Generalmente se piensa que llegar de una situación A a una situación B, futura deseada o futura mejor, basta con el diseño o la planificación estratégica. Generalmente, las primeras líneas van a avanzar muchísimo más rápido que las jefaturas y, por supuesto, el sistema operativo. Pero si nosotros evidenciamos esto, hoy día, no tenemos la velocidad para avanzar y esperar que todo esto se alinee. Entonces surgen las organizaciones ambidiestras, según Kotter, y ya empiezan a aparecer las células de trabajo o también las células por proyecto para establecer ciclos mucho más cortos. La agilidad existe. Muchos me han dicho, y de hecho un comentario me dijo en algún minuto, oye, ¿la agilidad no había desaparecido? No, no desapareció. Es verdad que hay muchas empresas que no la supieron implementar porque tuvieron un mal governance de célula o porque al mejor lo pusieron en todas las células a trabajar y el pobre se reventó. Así que, pero eso no implica que si bien no se habla de agilidad hoy día, no exista. Esto es como el Excel. No se habla del Excel, pero está presente en nuestros computadores todo el tiempo. Pero bueno, en este espacio, las células de trabajo, que están integradas por roles estratégicos, roles operativos, proveedores, consultores, freelance, todos comparten, efectivamente están trabajando en conjunto. Pero esa situación B no es futura ni conocida. No tenemos la claridad de qué es lo que va a hacer y tenemos que entender que no es un diseño específico lo que nosotros vamos a establecer. Es un espiral evolutivo. Y aquí discrepo un poco con lo que decía mi amigo Heifetz, que mediante tensión y contención llegamos a una situación B. Yo creo que el liderazgo evolutivo implica aceptar que no tenemos la claridad de hacia dónde vamos a terminar, pero que vamos a ir adoptando y aprovechando las oportunidades. Y para eso, lo primero que pregunto, muchas veces hablamos del cambio y la adaptabilidad. Y si fuéramos un poco más allá, y en vez de hablar de adaptabilidad, habláramos de pensamiento anticipatorio, anticiparnos, empezar a leer el entorno y entrenar cómo nos vamos a ir gestionando para el futuro, mirar y proponer. Específicamente de eso se trata de hacer los acompañamientos directivos y trabajamos. De hecho, a mí me gusta hacer los acompañamientos directivos y siempre pido representantes de la primera, segunda y tercera línea. Porque si yo le digo a alguien qué hacer, cómo hacerlo y después lo hago lo responsable de los resultados, la probabilidad de que esa persona se involucre, la verdad es que es bien baja. Hay que sociabilizar esa estrategia y poner a las personas en su zona de talento. Cada persona en sí tiene ciertas ventajas competitivas y cada persona es buena en una zona. Y tenemos que aprender no a buscar el sello del líder, sino el ADN del equipo y esto comienza desde el momento de reclutamiento. Les voy a contar una breve anécdota. Me acuerdo que en un importante casino me llamaron para hacer un acompañamiento y me dijeron, es que quiero que el líder sea positivo, que sea innovador, que me haga una propuesta. Y yo les dije, la verdad es que necesito entender quiénes no te hacen la propuesta. El gerente traga monedas, no innova. Ya, es que él no va a innovar. Él va a pasar por el sedazo con una velocidad más rápido que cualquiera, con un análisis de factibilidad técnico, operacional, comercial y seguramente también legal, si es que la máquina sirve o no para el coinín y si le puedo sacar al máximo partido al payoff de las máquinas en el parque de máquinas de un casino. Esa es su zona de talento. Entonces a él no le enseño a crear ideas. Lo que hago es integrar un grupo de personas que en el fondo le permita potenciarse. Y de eso se trata, hacer sintonía de equipos, buscar a cada persona donde realmente le agrega un mejor valor. Hay cierta autenticidad y aquí les declaro 6 principios básicos con todas las habilidades que creo que sí son necesarias para el futuro. El pensamiento anticipado, la innovación, hacer sentido, la metacognición, pensar sobre cómo pensamos porque realmente no todo es cierto. La sintonización por sobre el alineamiento. Y en estos 6 principios sí declaro que cada uno puede entrenarse y establecer en el libro, lo pueden buscar, cada uno de estos principios y cómo desarrollarlos. La invitación es a reprogramar nuestra mente no solamente para repensar,
sino también para entender que debemos sentir y volver a sentir sobre nosotros mismos, para volver a vivir en ese presente consciente. Para finalizar, les quiero dejar un mantra. Estamos en constante revisión y desarrollo. Nuestra evolución y posibilidad de mejora es infinita. No existe el fracaso como tal, porque no fracasamos, simplemente estamos aprendiendo, todo es un ensayo. Cada nueva habilidad o aprendizaje es una nueva versión de nosotros mismos. En Código Abierto aprendemos de otro y también enseñamos a otro, entregando una mejor versión para el mundo. El futuro no está escrito y lo construimos día a día. Y nuestra historia no define quiénes somos, ni tampoco va a definir lo que vamos a hacer, porque eso está en nuestra mente y en nuestro propio diseño. Como seres humanos, no somos, nos estamos haciendo constantemente. Desde acá, muchas veces tenemos esa visión, ese yo futuro, ese yo deseado, que quiero construir, que sé para dónde va, que puedo mejorar, pero no nos atrevemos a trabajar en nosotros mismos. Y no nos atrevemos porque pensamos que es difícil, pero la verdad es que es difícil porque no nos atrevemos y no lo hemos intentado. El miedo en sí paraliza, fracciona, incluso nos entregamos pensamientos que nos llenan de ideas en la cabeza. No voy a poder. El miedo no grita, susurra, ese pensamiento, ese espacio de línea donde conversamos con nosotros mismos, esa voz que de repente te dice detente, no salgas de la zona de confort, no hagas un libro. Y muchas veces puede llevarnos a convertirnos en un cristal paralizado. La invitación es que hoy todos puedan romper su cristal. Muchas gracias. Muchas felicitaciones. De verdad es un honor escucharte, Lula. Por favor, recibe este regalo. Es inspirador, siempre nos moviliza y por supuesto que vamos a estar todos felices de recibir ese libro. Yo quiero mi autobiografía, con autobiografía, con la dedicación y todo. Por favor. Y estoy seguro que todos lo vamos a querer. Te invito a que nos tomemos la fotografía aquí en el centro. Más acá, ahí, ¿sí? Porque sin duda, Lula, la vas a romper. Así que muchísimas felicitaciones por ese tremendo logro. Muchísimas gracias a ustedes.